Imagina despertar una mañana en Roma y descubrir que hoy no habrá juegos con gladiadores ni fieras exóticas, sino algo mucho más brutal: 500 esclavos ejecutados en una sola función, como si fueran piezas de carne en un macabro espectáculo para la diversión de la plebe. Sí, 500, porque el poder de Roma no se medía en discursos, sino en cadáveres. Y si crees que esto suena extremo, espera, porque lo que vas a escuchar hoy te hará entender por qué Roma podía ser tan grandiosa como repugnante. Quédate hasta el final, porque esta historia no es para débiles. Y si quieres más relatos tan crudos y reales como este, suscríbete ahora y únete a los que no se conforman con la historia edulcorada que te contaron en la escuela. Hoy, Roma te mostrará su peor versión, y créeme, no querrás apartar la mirada. Todo comenzó con un crimen que, para los romanos, no podía quedar impune: la muerte de un amo a manos de uno de sus esclavos. Tácito, en sus Anales, libro 14, cuenta cómo la ley romana era tan despiadada que si un esclavo mataba a su dueño, todos los esclavos de la casa eran ejecutados, sin importar si eran culpables o no. ¿Justicia? No. Esto era Roma, dejando claro que la propiedad valía más que la vida. Así, en aquel día fatídico, tras el asesinato de un influyente patricio, el Senado dictaminó que los 400 esclavos de la casa y otros 100 más vinculados al entorno debían ser exterminados. ¿El motivo? Un mensaje ejemplarizante: para que nadie olvide su lugar. El pueblo, siempre hambriento de sangre ajena, se dividió. Algunos, oh sorpresa, clamaban piedad: ¿por qué matar a inocentes? Pero la mayoría, con vino barato en la mano y la mirada encendida, exigía espectáculo. Roma, la misma que presumía de leyes y civilización, no dudó en demostrar que la vida de un esclavo equivalía a nada, y así, como si se tratara de la compra del pan, se organizó la matanza, se convocó al Coliseo, se prepararon verdugos y fieras, y se ordenó que nadie saliera vivo, porque, claro, no hay nada que una a un imperio más que ver a 500 desgraciados morir para recordarles quién manda. La noticia corrió como el fuego por las tabernas y mercados: ejecutarán a 500 esclavos en una sola función. Los rumores crecieron, las apuestas comenzaron. Algunos decían que los matarían con espadas, otros que los soltarían a las fieras, y los más morbosos soñaban con ver todo tipo de innovaciones creativas en la ejecución. Roma, siempre tan avanzada en ingeniería, no se conformaba con matar. Tenía que hacerlo de forma artística, teatral, digna de un imperio que había elevado la crueldad a un espectáculo. Las gradas del Coliseo se llenaron como si fuese la final de los Juegos. Los senadores, con sus togas inmaculadas, se acomodaban en los mejores asientos, riendo y comentando como si esperaran ver una comedia. Los plebeyos gritaban y exigían sangre. Niños pequeños eran alzados por sus padres para aprender desde jóvenes el orden natural de las cosas. Tú eres libre, ellos son propiedad. Y mientras tanto, en las mazmorras del anfiteatro, 500 hombres y mujeres, porque entre esos esclavos había de todo, jóvenes, ancianos, madres y hasta adolescentes, aguardaban con la certeza de que ese día sería su último. Algunos lloraban, otros rezaban a dioses que nunca los habían escuchado, y unos pocos simplemente miraban al vacío, resignados. Los carceleros, con una mezcla de desprecio y rutina, los encadenaban de a grupos, marcando con cal en la piel quién moriría primero. Entre ellos, se contaba la historia de Pedáneo II, el amo asesinado, cuya muerte había detonado la tragedia. Tácito relata que el Senado, en un arranque de defender el orden, votó casi unánimemente a favor de la matanza, con la excusa de que si un esclavo podía matar a su dueño y salir impune, el tejido social se rompería. Roma, tan obsesionada con el orden, pero tan cómoda con la barbarie. Los primeros rayos de sol iluminaban el Coliseo cuando los heraldos comenzaron a anunciar los nombres, uno tras otro, como si fueran actores de una obra grotesca. La plebe rugía, las trompetas sonaban, y en las entrañas del anfiteatro, los esclavos escuchaban como la multitud celebraba la carnicería que estaba por venir. Porque para Roma,
Matar 500 seres humanos no era un acto de justicia, era un recordatorio de poder, un mensaje de terror, un aviso para todo aquel que osara olvidar cuál era su lugar. El espectáculo comenzó con una coreografía perfectamente diseñada para el deleite de la multitud. No se trataba simplemente de matar, se trataba de convertir la muerte en un arte que reafirmara la supremacía romana. Primero, se eligió a 50 esclavos jóvenes y fuertes. Se les entregaron armas romas, casi inútiles, para que fingieran tener una oportunidad de defenderse. Se abrieron las compuertas y de las jaulas surgieron leones, leopardos y osos, famélicos tras días sin alimento. El público rugió al ver cómo aquellos hombres desesperados trataban de repeler a las fieras con espadas que apenas cortaban el aire. La sangre comenzó a manchar la arena, mientras los rugidos de los animales se mezclaban con los gritos de terror. Y Roma aplaudía como si presenciara una representación teatral. Después vinieron las ejecuciones innovadoras. Los verdugos, buscando la ovación, ataron a los esclavos restantes en postes dispuestos en círculo. Se les roció con brea y, uno a uno, fueron encendidos como antorchas humanas mientras los ciudadanos bebían y apostaban sobre quién ardería más rápido. Tácito menciona que, aunque hubo voces en el Senado que suplicaron clemencia, la mayoría consideró que la severidad era necesaria para garantizar la estabilidad social. Por supuesto, qué mejor manera de garantizarla que convertir a 500.000 de personas en piras vivientes. Y aún faltaba lo peor. Los últimos 100 fueron reservados para un final que debía ser memorable. Los encadenaron en filas y, bajo las órdenes del organizador del espectáculo, fueron atravesados con lanzas en una ejecución coordinada, casi militar, para demostrar que Roma no solo mataba, lo hacía con precisión. Mientras tanto, en las gradas, los senadores asentían satisfechos, convencidos de que aquel baño de sangre enviaría el mensaje correcto. La obediencia era la única opción. La plebe, embriagada por la violencia, celebraba cada muerte con vítores, olvidando que, para los poderosos, ellos no valían mucho más que los esclavos a los que veían morir. Cuando la arena quedó teñida de rojo y los primeros cuerpos fueron arrastrados fuera del Coliseo, la multitud no se retiró. No, aquello apenas era el intermedio. El olor a sangre, mezclado con el del hierro caliente y la brea quemada, se esparcía por todo el anfiteatro como un perfume perverso. Los vendedores ambulantes pasaban entre los asientos ofreciendo pan, vino y dátiles, porque, claro, ¿quién podría disfrutar de un espectáculo sin un buen refrigerio? La gente comía mientras veía cuerpos arder o ser devorados, como si se tratara de un picnic familiar. Y entonces llegó el momento de la innovación final. Los últimos esclavos, atados de pies y manos, fueron subidos a plataformas de madera en el centro de la arena. El organizador del evento, un magistrado deseoso de dejar su huella histórica, había decidido que estas muertes serían un espectáculo nunca antes visto. Se instalaron artilugios de madera y cuerda diseñados para simular una crucifixión colectiva. Uno a uno, los esclavos fueron izados, y el público rugió al ver un bosque improvisado de cuerpos suspendidos, retorciéndose bajo el sol implacable. Los soldados romanos se turnaban para clavar las lanzas en los costados de los condenados, alargando su agonía para deleite de todos. El Coliseo, símbolo de la grandeza imperial, se convertía una vez más en el escenario de su lado más oscuro, ese que rara vez se cuenta en las clases de historia. Tácito, en sus anales, describe la votación del Senado y cómo la plebe se agolpó en las calles pidiendo que la sentencia se ejecutara sin demora. Sí, hubo protestas de algunos ciudadanos compasivos, pero fueron silenciadas con un argumento tan simple como brutal: si perdonamos a estos esclavos, ¿qué impide que los tuyos hagan lo mismo contigo mañana? Así funcionaba Roma, un imperio construido sobre el miedo y la obediencia ciega. Mientras los cuerpos colgaban, el público celebraba como si asistiera a un triunfo militar. Los niños reían, los ancianos asentían con satisfacción, y los jóvenes aprendían una lección grabada a fuego. En Roma, el poder no se discutía,
se obedecía, pero la ironía más grande era que esa misma multitud que aplaudía las muertes de los esclavos vivía en una ciudad donde la línea entre ciudadano pobre y esclavo era en la práctica mucho más delgada de lo que querían admitir. La plebe era libre, sí, pero dependía del pan y del circo que la élite les daba. Cuando las ejecuciones finalmente concluyeron, la arena del Coliseo parecía un campo de batalla tras una masacre, charcos de sangre, cuerpos mutilados, restos de brea aún humeantes y el hedor insoportable de la carne quemada. Los esclavos que quedaban con vida, agonizando, eran rematados sin ceremonia alguna por soldados aburridos que clavaban sus gladius con la misma pereza con la que uno mata mosquitos. Los espectadores comenzaron a levantarse lentamente, comentando los detalles como si hubiesen visto una obra de teatro. Ese último prendió como antorcha más rápido, decía uno riendo. El de la lanza en el costado se retorció como un pez, añadía otro. Roma había convertido la crueldad en costumbre, y la costumbre en espectáculo. Los cuerpos eran amontonados como si fueran basura. Carretas llenas de cadáveres salían del anfiteatro para ser arrojados a las fosas comunes fuera de la ciudad. Nadie lloraba por ellos, nadie recordaría sus nombres. Para Roma, habían sido simples números en una estadística macabra, y sin embargo, esa ejecución masiva tuvo un efecto escalofriante. Los esclavos de toda la ciudad comprendieron, de la manera más brutal posible, que su vida no valía nada. Fue una advertencia para que nunca soñaran con rebelarse, para que jamás olvidaran su condición. Lo irónico es que, aunque muchos senadores se felicitaban por haber restaurado el orden, algunos escritores de la época, como Séneca, criticaban sutilmente la brutalidad con la que Roma gobernaba, pero esas voces eran escasas y frágiles frente a la maquinaria de poder que necesitaba del miedo para sostenerse. Lo peor de todo era que la plebe, esa misma masa que celebraba cada muerte, no veía que, en esencia, eran tan prescindibles como aquellos a quienes miraban morir. La élite los mantenía entretenidos con pan y circo, haciéndoles creer que eran importantes por el simple hecho de ser libres. Pero en realidad, Roma solo necesitaba que nunca se dieran cuenta de que eran esclavos de otro tipo, esclavos de la ignorancia, de la dependencia, de un sistema que los usaba y los desechaba cuando ya no servían. Aquella jornada, más que un castigo, fue una lección de poder, una obra maestra de terror político que dejó claro que en el imperio, la vida era barata, siempre que no fueras parte de la élite. Cuando la noticia de la ejecución se extendió más allá de Roma, las provincias murmuraban con una mezcla de miedo y resignación. 500 esclavos muertos en un solo día. Ese número no solo servía como castigo, sino como propaganda imperial. Los gobernadores locales repetían la historia en plazas y foros, presentándola como ejemplo de la justicia romana. Así se mantiene el orden, así se defiende la autoridad de los amos. Pero detrás de la fachada de fuerza había una verdad incómoda. El imperio dependía profundamente de la mano de obra esclava, y ese miedo colectivo era el pegamento que evitaba rebeliones masivas como la de Espartaco que décadas antes había hecho temblar a Roma. En las casas patricias, los amos se sintieron reafirmados en su poder. Era la señal de que podían dormir tranquilos. Si alguno de sus esclavos osaba rebelarse, el Estado los protegería con sangre. Las familias acomodadas cenaban aquella noche, hablando del espectáculo con la misma frivolidad con la que hoy se comenta un partido de fútbol. Magnífica la coordinación de las lanzas en el final, inolvidable el rugido de los leones cuando despedazaron al primero. Sí, porque para Roma la muerte era entretenimiento, y lo era más cuando no morían los tuyos. Mientras tanto, en los tugurios de la plebe, algunos comenzaban a preguntarse en voz baja, si hoy fueron ellos, ¿quién dice que mañana no seremos nosotros? Pero esas voces eran rápidamente sofocadas por la marea de vino, juegos y pan gratis, el cóctel perfecto para mantenerlos tranquilos. Tácito, en sus anales, deja entrever que hubo ciudadanos que se opusieron a la ejecución masiva, pero fueron silenciados. El Senado, siempre ansioso por mostrarse firme, había enviado un mensaje inequívoco:
Cuestionar la decisión era casi tan peligroso como ser esclavo. Esa noche, los cadáveres que aún no habían sido retirados de las fosas fueron quemados, y las cenizas, lanzadas a los ríos para que desaparecieran sin dejar rastro. 500 vidas borradas como si nunca hubieran existido. Roma podía construir acueductos, carreteras y templos magníficos, pero su verdadera obra maestra era el control absoluto a través del miedo. Y la plebe, en su borrachera de sangre, ni siquiera notaba que también vivía bajo las mismas cadenas, solo más doradas. El día siguiente, la ciudad parecía haber vuelto a la normalidad. Las calles, embarradas por la sangre y el barro del Coliseo, comenzaban a limpiarse lentamente, pero en el aire quedaba una atmósfera espesa, como si Roma misma respirara un pesado suspiro de satisfacción y horror. Los vendedores ambulantes retomaban su trabajo, los niños jugaban en las plazas, y los patricios volvían a sus debates políticos, ajenos al desastre humano que se había consumado. Pero para los esclavos que sobrevivían, la ejecución masiva era un recordatorio constante de la fragilidad de sus vidas. En sus pequeñas celdas, en las granjas lejanas y en los talleres, corría el miedo como un veneno que paralizaba cualquier atisbo de rebelión. La propaganda oficial hablaba de justicia y orden, pero la verdad era que Roma había cruzado un umbral. No solo castigaba a los culpables, sino que eliminaba en masa a inocentes para mantener un sistema basado en el terror. Los filósofos, aunque callados en público, discutían en privado sobre la brutalidad de la élite. Séneca, por ejemplo, se refería a estos actos con un sarcasmo apenas contenido. Un imperio que se sostiene con la sangre de los inocentes no puede esperar otra cosa que autodestruirse. Pero en la práctica, Roma era implacable. Cada ejecución masiva, cada acto de violencia teatral, era una pieza más en el engranaje que mantenía a la sociedad dividida y controlada. Y mientras los senadores brindaban por su victoria, la mayoría de los hombres libres de Roma apenas eran espectadores sin poder real, atrapados en una jaula invisible tejida con promesas vacías y pan rancio. La historia de aquel día se convirtió en una leyenda oscura, un capítulo que los maestros de escuela preferían omitir, y que los poderosos intentaban enterrar bajo capas de propaganda. Pero las sombras que dejó no se olvidaron. 500 esclavos murieron para que Roma recordara quién era la verdadera dueña del destino, y ese recordatorio, tan crudo como necesario para el imperio, fue también una advertencia para todos los que alguna vez soñaron con cambiar el orden establecido, porque en Roma, el precio de la libertad era una muerte lenta y brutal, o, como ese día, una masacre para el entretenimiento de todos. Décadas después, cuando el imperio comenzó a tambalearse bajo el peso de sus contradicciones internas y externas, esa masacre de 500 esclavos seguía siendo un eco oscuro en la memoria colectiva. Los historiadores romanos, siempre cuidadosos de no alienar demasiado a sus lectores nobles, la mencionaban con un dejo de solemnidad, pero rara vez con la crudeza necesaria para entender su verdadero significado. Plinio el Viejo, en su Historia Natural, hacía referencia a la brutalidad inherente en la justicia romana, pero evitaba condenarla abiertamente, porque criticar al poder era una invitación a la ruina. Mientras tanto, las palabras de Tácito resonaban con fuerza en los círculos más ilustrados, recordando que la sangre derramada no era solo la de esclavos, sino la sangre de un sistema que sacrificaba a sus propios cimientos para sobrevivir un día más. Y aquí está la ironía, amigos. Roma se enorgullecía de su civilización, de sus leyes y su cultura, pero su grandeza estaba empapada en sangre. En el fondo, esa ejecución masiva no fue solo un castigo, fue un espectáculo diseñado para humillar, para recordar a cada esclavo, a cada ciudadano y a cada senador que la verdadera fuerza del imperio residía en el control absoluto, en la capacidad de decidir quién vivía y quién moría a voluntad. No es casualidad que hoy, siglos después, nos maravillemos con la arquitectura romana y su ingeniería, pero miremos con horror sus métodos para mantener el poder, porque detrás del mármol y las columnas estaba el horror,
el sufrimiento y la crueldad disfrazada de orden. Así que la próxima vez que alguien te hable del glorioso Imperio Romano, recuerda que en una sola función en el Coliseo, murieron 500 esclavos para que un puñado de hombres pudiera reír, apostar y beber mientras contemplaban la muerte como si fuera un deporte. Y ahí, justo ahí, comienza la verdadera historia de Roma, una historia que no es solo de gloria, sino de sombras profundas. Y si quieres seguir descubriendo estas verdades ocultas, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque la historia, al igual que Roma, tiene muchas caras, y aquí las vamos a contar todas, sin censura. Llegamos al final de este relato con una reflexión que corta más que una espada romana. Roma no era solo el imperio de las legiones victoriosas, ni solo los césares que dominaron el mundo conocido, era también un sistema brutal que se sustentaba en la sumisión absoluta y en la eliminación despiadada de cualquiera que osara desafiar el orden establecido. La ejecución de 500 esclavos en un solo día fue más que un acto de justicia, fue un acto de terrorismo de Estado, una demostración pública de que la disidencia se pagaba con la muerte más horrenda y visible. Los esclavos, esas personas anónimas, sin rostro para la historia oficial, eran el precio que Roma pagaba por su grandeza. Pero esta historia no es solo sobre ellos, sino sobre todos nosotros, sobre cómo el poder puede corromper y transformar lo que debería ser justicia en puro espectáculo de miedo y control. Así que cuando pienses en Roma, piensa en sus victorias, sí, pero también piensa en esas sombras que todavía nos enseñan lecciones poderosas sobre la desigualdad, sobre el miedo, y sobre cómo la historia muchas veces oculta la verdad detrás del brillo superficial. Y recuerda, aquí estaremos para destapar esos secretos. Así que, si quieres que juntos sigamos desenterrando lo que la historia oficial quiere ocultar, suscríbete y únete a esta travesía sin censura, porque la verdad, por dura que sea, siempre merece ser contada. Y así, mientras las últimas brasas de aquel día infernal se apagaban bajo el sol romano, una pregunta quedó flotando en el aire, tan densa como el humo que se elevaba de los cuerpos. ¿Qué clase de imperio construye su grandeza sobre la muerte de 500 esclavos en una sola función? Roma, en su máxima expresión de poder, nos mostró que la verdadera crueldad no está solo en las batallas o en las conquistas, sino en cómo convierte la vida humana en un mero accesorio para mantener el control. 500 hombres anónimos, olvidados por la historia oficial, fueron sacrificados para que una élite pudiese sentirse segura, para que la multitud se entretuviese y para que el poder gritase desde lo alto de sus muros: aquí mando yo, y cualquiera que desafíe ese mando será destruido sin piedad. Este relato no es solo una página negra del pasado, es un espejo que refleja las sombras que aún persisten cuando el poder se ejerce sin justicia ni humanidad. Por eso, si algo has aprendido hoy, es que detrás de la majestuosidad de Roma siempre hubo un precio terrible, un precio que pagaron aquellos que nunca tuvieron voz ni historia propia. Y ahora que conoces esta verdad, la invitación es clara: no permitas que el silencio y la indiferencia sigan borrando las historias de quienes sufrieron en las sombras. Suscríbete, comparte, y mantén viva la memoria de lo que realmente fue Roma, porque la historia, amigo, no es solo para admirar monumentos, es para entendernos a nosotros mismos, para aprender de nuestros errores y para no repetirlos. Gracias por acompañarme en este viaje oscuro y necesario. Hasta la próxima, donde seguiremos desenterrando los secretos que la historia oficial prefiere callar.